¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a la parte 4 del capítulo 13 del curso de Excel y macros. En esta parte vamos a ver el tema de los operadores en VBA. Hasta ahora hemos trabajado con las variables y con las constantes. Ya vimos qué son, cómo se declaran, cuál es su alcance y cómo se utilizan dentro de nuestros programas. Pero realmente, para que una variable o una constante tenga utilidad dentro del código, necesitamos hacer algo con ella. Es decir, necesitamos sumar, restar, multiplicar, comparar valores, evaluar condiciones, unir textos y muchas otras acciones. Y precisamente para realizar todas esas acciones utilizamos los operadores. Las variables y las constantes se pueden procesar utilizando operaciones y funciones adecuadas a sus tipos de datos. Por ejemplo, si tenemos datos numéricos, podemos hacer operaciones matemáticas. Si tenemos textos, podemos unir cadenas. Y si tenemos condiciones, podremos compararlas o evaluarlas para obtener resultados lógicos. Una operación es básicamente un conjunto de datos, valores o funciones unidos por operadores, ya sea para modificar un valor o para producir un nuevo valor. En otras palabras, cuando escribimos una expresión dentro de VBA, normalmente estamos combinando valores, es decir, los datos con los que estamos trabajando con operadores, los símbolos o palabras que indican qué acción queremos realizar. En VBA existen tres grupos principales de operadores. Tenemos los operadores aritméticos, los operadores comparativos y los operadores lógicos. Primero vamos a ver los operadores aritméticos, que son los que utilizamos para realizar cálculos matemáticos. Primero tenemos el operador más, que se utiliza para sumar valores. Luego el operador menos, que se utiliza para restar o para representar un número negativo. El operador asterisco, que se utiliza para realizar multiplicaciones, y el operador barra invertida a la derecha, que se utiliza para realizar divisiones con resultado decimal. Luego el operador barra invertida a la izquierda, que se utiliza para realizar divisiones enteras, es decir, divisiones donde solo se toma la parte entera del resultado. También tenemos el operador mod, que se utiliza para obtener el residuo de una división. Luego, el operador exponencial, que se utiliza para elevar un número a la potencia de otro número. Y el operador arpensand, que se utiliza para concatenar cadenas de texto, es decir, para unir textos. Vamos a ver cada uno con un ejemplo sencillo. Primero tenemos el operador más, que se utiliza para realizar suma de valores. Vamos a VBA. Seguimos trabajando con el archivo que utilizamos en el video anterior. Vamos a insertar otro módulo y dentro de este módulo vamos a crear un nuevo procedimiento. Lo vamos a llamar sub ejercicio OP aritméticos. Damos enter y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Primero vamos a declarar una variable donde guardamos el resultado de la operación. A esa variable le vamos a llamar resultado. Entonces escribimos dim resultado as doble. Ahora vamos a pedir los números que queremos sumar. Para eso vamos a necesitar otras dos variables. Entonces ponemos dim número 1, así voy a llamar las variables, as doble. A la siguiente, dim número 2 as doble. Estas dos variables las vamos a cargar utilizando un input box, que será donde el usuario ingresará los números que desea sumar. Entonces escribimos lo siguiente, donde la variable número 1 va a ser igual a input box, abro paréntesis y voy a abrir comillas dobles. Entonces dentro de aquí voy a poner ingresa el número 1 a sumar. Cierro las comillas dobles y cierro paréntesis. La siguiente instrucción o la siguiente variable que vamos a cargar va a ser la número 2. Entonces número 2 es igual a input box, abro paréntesis y abro comillas dobles y dentro ingresamos el texto que diga ingresa el número 2 a sumar. Cierro comillas dobles y cierro paréntesis.
Hasta este punto ya tenemos las dos variables cargadas con los valores que el usuario va a ingresar. Ahora vamos a realizar la operación. Lo que vamos a hacer es sumar las variables número 1 y el resultado lo vamos a guardar en la variable resultado. Entonces escribimos la operación donde va a ser la variable resultado igual a número 1 más número 2. De esta manera estamos utilizando el operador más para realizar la suma entre dos variables. Y finalmente podemos mostrar el resultado con un mensaje. Entonces para eso utilizo el MSGBOSS, donde voy a poner MSGBOSS, abro y cierro comillas dobles. Dentro de las comillas dobles pongo el resultado de la suma es, voy a poner dos puntos y voy a dar un espacio para separar con el resultado. Entonces doy el espacio y voy a concatenar mi variable que obtiene el resultado de la operación. Entonces con arpensan concateno la variable resultado. Listo. Entonces ahora vamos a Excel, vamos a insertar otra forma. Nos vamos a la pestaña insertar, en ilustraciones, luego en formas y elegimos una forma, por ejemplo un rectángulo. La dibujamos en la hoja, damos clic derecho sobre la forma, seleccionamos editar texto y vamos a escribir el texto operadores aritméticos. Los centramos. Una vez que ya pusimos el texto en la forma, damos clic derecho nuevamente y seleccionamos asignar macro. Buscamos la macro que acabamos de crear, que se llama ejercicio OP aritméticos. La seleccionamos y damos a aceptar. Ahora vamos a probarla. Damos clic sobre la forma. Primero nos pide el número 1. Vamos a escribir 12 y damos a aceptar. Ahora nos pide el número 2. Vamos a escribir 15. Y finalmente BVA nos muestra el resultado de la suma, que es 27. Así que te puedes dar cuenta de que el operador funciona perfectamente y cumple con su función, que en este caso es sumar los dos valores que ingresó el usuario. Ejecutamos nuevamente la macro. Primero nos pide el número 2, vamos a escribir 67 y damos a aceptar. Después ingresamos el segundo número, vamos a escribir 34. Nuevamente BVA nos muestra el resultado de la operación, que en este caso es 101. Ahora pasamos al operador de la resta. Entonces regresamos a BVA. En el operador resta o menos se utiliza para obtener la diferencia entre dos o más números. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar el mismo procedimiento. Lo único que vamos a hacer es modificar algunas instrucciones. Dejamos las mismas variables, resultado, y también las variables número 1 y número 2. Ahora solamente vamos a cambiar el texto de los input box para que en lugar de decir sumar, diga restar. Entonces quedaría así: ingresa el número 1 a restar. La siguiente, ingresa el número 2 a restar. Ahora modificamos la operación. Donde teníamos la suma, cambiamos el operador por resta. Y también modificamos el MSGBOSS para que muestre que el resultado corresponde a una resta. Entonces vamos a ponerle el resultado de la resta es, dejamos como tal la concatenación de la variable resultado. Nos regresamos a Excel y vamos a ejecutar el procedimiento. Entonces vamos a dar clic sobre la forma. Primero nos pide el primer número. Vamos a escribir 10 y vamos a dar a aceptar. Después nos pide el segundo número. Vamos a escribir 4 y finalmente BVA nos muestra el resultado de la operación, que el resultado es 6. Así que podemos ver que la resta funciona perfectamente utilizando el operador menos. Ahora pasamos con el operador de la multiplicación. El operador asterisco se utiliza para obtener la multiplicación entre dos o más números. Por ejemplo, seguimos utilizando el mismo procedimiento, solo vamos a modificar pues algunas instrucciones. Dejamos las mismas variables, que es resultado, y también las variables número 1 y número 2. Solamente cambiamos el texto de los input box para que indiquen que es una multiplicación. Entonces vamos a dejarlos de esta manera, donde diga ingresa el número 1 a multiplicar, y la siguiente instrucción de la variable número 2 igual,
ingresa el número 2 a multiplicar, y en la operación donde teníamos la resta, cambiamos el operador por multiplicación y también modificamos el MSGBOS para mostrar el resultado de la multiplicación. Entonces va a quedar de esta manera, donde diga el resultado de la multiplicación es, y dejamos como tal la concatenación de la variable resultado. Vamos a la hoja de cálculo y ejecutamos el procedimiento. Primero nos pide el primer número. Vamos a escribir 10 y vamos a dar a aceptar. Después nos pide el segundo número, vamos a escribir 5 y finalmente VBA pues nos muestra el resultado de la operación, que es 50. Así que también pues puedes ver que la multiplicación funciona perfectamente utilizando el operador asterisco. Ahora pasamos con el siguiente operador, que es la división, que el operador diagonal a la derecha se utiliza para realizar divisiones con resultados decimal. De igual forma, vamos a utilizar el mismo procedimiento, lo único que vamos a hacer es modificar algunas instrucciones como lo hemos venido haciendo. Para seguir reutilizando este procedimiento, seguimos dejando pues las variables resultado y también las variables número 1 y número 2. Solamente vamos a cambiar el texto de los inputs para que indiquen que es una división. Entonces quedarían de esta manera: número 1 es igual a input.box, dentro de las comillas y de los paréntesis vamos a cambiar ingresa el número a dividir, y de igual manera la siguiente ingresa el divisor, le vamos a poner, ¿sí? Ahora en la operación utilizamos el operador de división, entonces solamente cambiamos el operador por la barra diagonal a la derecha. También modificamos el MSGBOS para mostrar el resultado de la división, donde diga el resultado de la división es. Dejamos como tal también la concatenación de la variable resultado. Vamos a Excel y vamos a ejecutar el procedimiento. Primero nos pide el número 1. Vamos a escribir 10 y vamos a dar a aceptar. Después nos pide el segundo número. Vamos a escribir 3. Y finalmente VBA nos muestra el resultado de la operación. Que el resultado pues es 3.333333 y así sucesivamente. Hasta aquí podemos ver que la división funciona perfectamente utilizando el operador diagonal. Ahora continuamos con la división entera, que es la barra invertida a la izquierda, que esta se utiliza para realizar divisiones donde solo se toma la parte entera del resultado. De igual forma, seguimos utilizando el mismo procedimiento. Entonces lo único que vamos a hacer es modificar algunas instrucciones, donde vamos a seguir dejando las mismas variables, resultado y también las variables número 1 y número 2. Y en los inputs box los vamos a dejar tal cual. Solamente en la operación vamos a cambiar la barra invertida a la derecha por la barra invertida a la izquierda. Si no encuentras la tecla de la barra invertida a la izquierda, utiliza el comando presionando las teclas Alt GR más la tecla signo de interrogación. En el MSGBOS del que muestra el resultado lo vamos a cambiar por el resultado entero de la división es, y la concatenación pues la vamos dejando tal cual. Vamos a Excel y vamos a ejecutar el procedimiento. Primero nos pide el primer número. Vamos a escribir 10 y vamos a dar a aceptar. Después nos pide el segundo número. Vamos a escribir 3 y finalmente VBA nos muestra el resultado, donde el resultado es 3. Así que podemos ver que este operador ignora los decimales y solo toma la parte entera. Bueno, entonces seguimos continuando ahora con el operador mod, que este operador se utiliza para obtener el residuo de la división. De igual forma, utilizamos el mismo procedimiento y solamente pues modificamos algunas instrucciones como lo hemos venido haciendo. Vamos a dejar las mismas variables, la de resultado y las variables número 1 y la número 2. En los input.box los dejamos tal cual, ¿sí? Solamente en la operación vamos a cambiar el operador. En lugar de usar la barra invertida a la izquierda, utilizamos el operador mod. Entonces va a quedar de esta manera la operación. En el MSGBOS va a decir el residuo de la división es, y pues las variables resultado pues sigue ahí para que nos muestre ahí el resultado. Ahora vamos a Excel y ejecutamos. Ingresamos 10 y damos a aceptar. Después ingresamos 3 y finalmente VBA nos muestra el resultado, que el residuo es 1. Así que podemos ver
que mock nos devuelve el sobrante solamente de la división. Ahora vamos a pasar con el operador exponencial. El operador exponencial se utiliza para elevar un número a la potencia de otro. De igual forma, usamos el mismo procedimiento y solamente modificamos algunas instrucciones, dejando las mismas variables que venimos dejando hasta ahorita, que es resultado, y las variables número 1 y número 2. Solamente cambiamos el texto de los input box, donde en la variable número 1 vamos a decir ingresa la base, y en la número 2 vamos a decir ingresa el exponente. En la operación solo cambiamos el operador por el exponencial, donde quedaría de esta manera: resultado es igual a número 1 elevado al número 2. Si también no encuentras este operador en el teclado de tu computadora, para escribirlo vamos a mantener presionada la tecla Alt y vamos a escribir en el teclado numérico 94. Soltamos Alt y ya se escribe pues el signo exponencial. Seguimos haciendo las modificaciones. Ahora en el MSGBoss vamos a decir que el resultado de la potencia es... Ahora vamos a Excel y ejecutamos. Vamos a ingresar el número 2 y vamos a dar a aceptar. Después ingresamos el número 3 y finalmente BVA nos muestra el resultado, que es 8. Así que podemos ver que el operador exponencial funciona correctamente. Finalmente tenemos el operador ARPENSAND, que este operador se utiliza para concatenar textos, es decir, para unir textos. Aquí vamos a utilizar el mismo procedimiento, pero en lugar de números vamos a trabajar con textos. Borro las variables declaradas que ya teníamos. Vamos a poner ahora nuevas variables donde vamos a pedir pues datos, en este caso pedir los nombres y los apellidos, y sobre eso vamos a construir un nombre completo. Entonces primero dim nombre as string, la siguiente variable dim apellidos as string, y la variable de resultado que va a ser el nombre completo. Para eso voy a ponerle dim nombre completo as string. Ahora en los inputs box vamos a decir la variable nombre es igual a inputs box, abro paréntesis y abro comillas dobles, y dentro voy a poner ingresa el nombre. Cierro las comillas dobles y cierro paréntesis. Ahora para los apellidos, entonces voy a poner la variable apellidos igual a inputs box, abro paréntesis y abro comillas dobles, ingresa los apellidos, cierro comillas dobles y cierro paréntesis. Realizamos la concatenación para obtener el nombre completo. Para eso tenemos la variable nombre completo, donde nombre completo va a ser igual al nombre. Aquí vamos a concatenar un espacio. ¿Esto para qué? Pues para que esté separado de los apellidos. Entonces voy a poner unas comillas dobles, voy a dar un espacio y cierro las comillas dobles. Vuelvo a abrir ARPENSAND para concatenar ahora las variables apellidos. Y el MSGBoss que muestra el resultado lo voy a modificar, donde va a decir tu nombre completo es, y en la concatenación ahora de la variable no va a ser resultado, sino que va a ser la variable que obtiene el nombre completo. ¿Cuál es? La nombre completo. Vamos a Excel y vamos a ejecutar. Vamos a ingresar Salvador y vamos a dar a aceptar. Ahora ingresamos los apellidos. En este caso voy a ingresar mis apellidos, González Ferrer. Finalmente, BVA nos muestra el resultado, donde dice tu nombre completo es Salvador González Ferrer. Así que podemos ver que el operador ARPENSAND nos permite unir textos pues fácilmente. Ahora vamos a pasar con los operadores comparativos. Los operadores comparativos, también llamados operadores relacionales, se utilizan para comparar valores. Entre ellos tenemos el signo igual, el menor que, el menor o igual que, mayor o igual que, y el distinto o diferente. Cuando utilizamos estos operadores, el resultado siempre será verdadero o falso. Vamos a ver un ejemplo para entender cómo funcionan. Regresamos a BVA, vamos a insertar un nuevo módulo y vamos a crear un procedimiento. Lo vamos a llamar sub ejercicio comparación. Ahora vamos a declarar pues nuestras variables, donde vamos a poner nuestra primera variable, que la voy a llamar número 1. dim número 1 as doble, la siguiente dim
número 2 haz doble, y para el resultado voy a poner una variable llamada resultado que va a ser de tipo booleana. Entonces voy a poner dim resultado as boolean. Vamos a pedir los valores con inputBox para cargar las variables número 1 y número 2. Entonces voy a poner número 1 igual a inputBox, abro paréntesis y abro comillas dobles y voy a poner ingresa el primer número. Cierro comillas dobles y cierro paréntesis. La siguiente, número 2 igual a inputBox, abro paréntesis, abro comillas dobles y digo ingresa el segundo número. Cierro comillas dobles y cierro paréntesis. Ahora realizamos una comparación. Por ejemplo, vamos a validar si número 1 es mayor que número 2. Entonces voy a poner resultado es igual a número 1. Le digo que si es mayor a número 2. Entonces para eso pongo el mayor que. Aquí la operación nos va a regresar uno de los dos resultados, verdadero o falso, dependiendo de los valores que se ingresen. Para estos vamos a utilizar una estructura if para mostrar el resultado con un MSGBoss dependiendo del valor que resulte. Entonces voy a poner, abrir un if si el resultado es igual a verdadero, entonces para eso le pongo true. Entonces, ¿qué va a hacer? Le pongo dim y aquí voy a poner MSGBoss. Abro y cierro comillas dobles. Dentro de las comillas dobles voy a poner si, pongo coma, el primer número es mayor que el segundo número. Y si es falso, que la variable resultado venga en valor falso, entonces pongo else y MSGBoss y voy a ponerle entre comillas dobles no, coma, el primer número no es mayor que el segundo número. Cierro con en if la estructura de if. Vamos a Excel, voy a insertar una forma, para eso me voy a insertar en ilustraciones, en formas, inserto cualquier forma que más me agrade, doy clic derecho de la forma, selecciono nuestra macro llamada ejercicio comparación, damos a aceptar y ejecutamos el procedimiento. Ingresamos 10 y damos a aceptar. Después ingreso 5 y BVA nos muestra el resultado, que para esto nos dice si el primer número es mayor que el segundo número. Esto significa que la condición sí se cumple. Voy a ejecutar nuevamente, ingreso el número 3 y después ingreso 8. Ahora el resultado es falso, donde el mensaje me dice ya no, el primer número no es mayor que el segundo número. Esto significa pues que la condición no se cumple. Y como puedes darte cuenta, los operadores comparativos no solo sirven para comparar, sino que son la base para tomar decisiones dentro de nuestros programas. Y por último vamos a pasar a los operadores lógicos. Los operadores lógicos se utilizan para combinar condiciones, es decir, para evaluar dos o más comparaciones al mismo tiempo. Entre ellos tenemos el AND, que significa y, OR, que significa o, y el NOT, que se utiliza para denegar una condición. Estos operadores siempre trabajan con dos valores, al igual que los anteriores, verdadero o falso. Vamos a hacer un procedimiento, para eso pues vamos a VBA, creamos un procedimiento, lo vamos a llamar ejercicio lógico. Sub ejercicio lógico. Dentro de aquí vamos a poner o vamos a declarar pues nuestras variables. De igual manera vamos a declarar dim número 1 as doble, dim número 2 as doble y la variable de resultado que es booleana. Entonces para eso dim resultado as boolean. Pedimos los valores. Para eso pues utilizamos el input box. Primero la variable número 1 va a ser igual a input box. Abro paréntesis y abro comillas dobles y dentro pues vamos a poner ingresa el primer número, cierro comillas dobles y cierro paréntesis. La segunda variable número 2 igual a input box, abro paréntesis y abro comillas dobles y pongo ingresa el segundo número, cierro comillas dobles y cierro paréntesis. Ahora vamos a realizar una condición utilizando AND. Por ejemplo, vamos a validar si el número 1 es mayor que el número 5 y el número 2 es menor que el número 10. Entonces voy a poner aquí la operación, resultado es igual a número 1 es mayor que 5 y número
2 es menor que 10. Ahora mostramos el resultado con MSGBoss. Igual vamos a utilizar la estructura if. Entonces voy a decir si resultado es igual a true, entonces que me mande un mensaje que diga se cumplen ambas condiciones. Si es falso, que diga no se cumplen ambas condiciones. Entonces finalmente pues cerramos con if nuestra estructura if. Vamos a Excel y utilizamos la misma forma, solo modificamos la macro ahora que se ejecute ejercicio lógico. Vamos a dar clic derecho sobre la forma, nos vamos a asignar macro y seleccionamos ejercicio lógico. Ejecutamos, damos a aceptar y vamos a ejecutar la macro presionando clic sobre la forma, ingresamos 8 y después vamos a ingresar 6. El resultado es se cumplen ambas condiciones, porque 8 es mayor que 5 y 6 es menor que 10. Nuevamente ejecutamos y voy a ingresar 3 y después ingreso 6. Ahora el resultado es no se cumplen ambas condiciones, porque el primer número no cumple con la condición. Ahora vamos a utilizar el OR. Este operador se cumple cuando al menos una condición es verdadera. Vamos a VBA, aquí no cambiamos nada más que esta línea donde dice AND, lo cambiamos por OR, ¿sí? Entonces quedaría de esta manera. Y también modificamos el mensaje, donde primero si es verdadero que diga al menos una condición se cumple. Si es falso, que diga ninguna condición se cumple. Vamos a Excel y vamos a ejecutar, ingresamos 3 y después voy a ingresar 6 y aquí el resultado dice que al menos una condición se cumple, porque aunque el primer número no cumple, el segundo sí. Ahora voy a pasar con el operador NOT. Voy a regresar a VBA. En este operador, como lo habíamos comentado cuando lo explicábamos, que este invierte el resultado, ¿sí? Bueno, únicamente para hacer el ejercicio vamos a modificar esta línea. Resultado es igual a not, número 1 es mayor que número 2. Y también modificamos los mensajes quedando de esta manera, que primero si es verdadero que diga el primer número no es mayor que el segundo número. Si es falso, que diga el primer número sí es mayor que el segundo número. Vamos a Excel y vamos a ejecutarlo. En este caso voy a ingresar 10 y después voy a ingresar 5. El resultado será el primer número sí es mayor que el segundo número. ¿Por qué? Not invierte la condición. Ejecutamos nuevamente, voy a ingresar 5 y luego ingreso 10. Ahora el resultado será el primer número no es mayor que el segundo número, ¿sí? Y como puedes darte cuenta, los operadores lógicos nos permiten trabajar con varias condiciones al mismo tiempo. Esto es fundamental cuando queremos tomar decisiones más complejas dentro de nuestros programas. Bueno, pues hasta aquí sería todo en este video. Si todo te quedó claro o si tienes alguna duda, déjala en los comentarios de este video. Conmigo por hoy sería todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.